Estimados estudiantes, cordial saludo. Mi nombre es Diana Marcela Alfonso, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y soy la tutora del curso Física General. En esta oportunidad realizaré la solución de un ejercicio que corresponde a la temática de leyes de Newton, específicamente la segunda ley. Entonces la situación es la siguiente. Un saco de cemento de masa m cuelga en reposo de 3 alambres como se muestra en la figura. 2 de los alambres forman ángulos θ1 y θ2 con la horizontal. A. Demuestre que la tensión en el alambre izquierdo es T1 igual a la masa por la gravedad por el coseno de θ2 sobre seno de θ1 más θ2. Encuentre una fórmula análoga a T1 que permita calcular T2. Bien, para dar solución al ejercicio se deben tener en cuenta o seguir una serie de pasos. Primero, siempre se debe realizar un diagrama simple del sistema que nos están presentando. En este caso no es necesario porque el ejercicio ya muestra la situación. 2. Se analiza y se dibuja el diagrama de cuerpo libre en el cual se muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. En este caso solo se realiza un diagrama porque solo hay un objeto, pero en los sistemas que contienen más de uno se deben trazar diagramas de fuerza sobre cada uno de ellos. 3. Se hallan las componentes de las fuerzas a lo largo de los ejes X y Y. Cuarto, se realiza la sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre. Y quinto, se aplica la ley de Newton que corresponda. En este caso se usa la segunda ley por tratarse de un sistema en equilibrio, motivo por el cual la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este problema donde tenemos 3 alambres amarrados a un nudo y donde una bolsa de cemento cuelga del alambre 3, entonces nos piden demostrar la tensión en el alambre izquierdo, que es esta,
y encontrar una fórmula análoga que nos permita calcular esta tensión 2 en este alambre. Bien, para ello debemos empezar a identificar las fuerzas en cada uno de los alambres y la bolsa de cemento. Entonces aquí podemos apreciar las fuerzas que están actuando en el sistema, que son la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, que sostiene el peso. Entonces, en este caso, el peso, que corresponde a la bolsa de cemento, va a actuar como un vector. Ese vector, como es el peso que sostiene la tensión 3, ese peso va a ser un vector que se dirige hacia abajo. Ese vector va a ser W, que es el peso que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Bien, después de haber identificado las fuerzas, vamos a hacer el siguiente análisis. En el caso del cemento, que es un objeto que se encuentra en equilibrio, la tensión 3 es la fuerza que sostiene el peso, es decir, la que contrarresta el peso del cemento. Por lo tanto, esta tensión 3 es igual a la masa por la gravedad, mg, que es el peso. Estos son dos diagramas que muestran las fuerzas que están actuando en el nudo y en la bolsa de cemento. Entonces, para el nudo tenemos dos fuerzas actuando en él. La primera, que es la tensión 1, esa tensión 1 es negativa porque se dirige hacia el lado izquierdo. Está apuntando hacia el lado izquierdo, por eso va a ser negativa. Y la tensión 2, que es esta, cada uno con su respectivo ángulo θ sub 1 y θ sub 2. Para la bolsa de cemento, entonces tenemos en el eje Y actuando dos fuerzas, la tensión 3 que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Este es un diagrama que muestra la descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. Bien, pasemos ahora al nudo. En el nudo nosotros debemos trazar un plano cartesiano, tanto para el eje X como para el eje Y. El nudo va a ser este punto que está aquí, entonces ese punto lo vamos a llamar el punto A y ese es el punto del nudo. Entonces, como ya dije, se traza el plano cartesiano haciendo coincidir el origen con el nudo. Este ángulo θ sub 1 que tenemos acá arriba va a ser el mismo ángulo θ sub 1 que tenemos acá abajo. De la misma manera, este ángulo θ sub 2 que tenemos acá arriba va a ser el mismo ángulo θ sub 2 que tenemos acá abajo. Esos ángulos se les llaman alternos internos, por lo tanto se puede ver que son iguales, es decir, que
valen lo mismo. Entonces vamos a ver en detalle qué pasa en el nudo. Las tensiones T2 y T1 son fuerzas que debemos descomponer, sacar sus componentes rectangulares. Para ello se trazan estas líneas puntuadas que se observan aquí, que son estas, y que caen perpendicularmente a cada uno de los ejes. Entonces allí se dibujan las tensiones tanto para X como para Y. Listo, entonces vamos a descomponer las fuerzas de la tensión 1. Entonces vamos a descomponer la tensión 1 hacia el eje X. Entonces para descomponerla se dibuja la tensión, que es esta, y la descomposición hacia el eje X nos queda que la tensión 1 por el coseno de teta sub 1. ¿Por qué coseno? Porque es hacia el eje X. De la misma forma hacemos la descomposición de la tensión 1 hacia el eje Y. Entonces nos queda que la tensión 1 por el seno de teta sub 1. ¿Por qué seno? Porque estamos haciendo la descomposición hacia el eje Y. De la misma forma hacemos la descomposición de la tensión 2. Para ello se dibuja la tensión 2, que es esta, y la descomposición hacia el eje X, como nos muestra esta línea puntuada, cayendo perpendicularmente hacia el eje. Entonces para descomponer la tensión 2 hacia el eje X nos queda que la tensión 2 por el coseno de teta sub 2. De la misma forma hacemos la descomposición de la tensión 2 hacia el eje Y nos queda que la tensión 2 por el seno del ángulo. Nuevamente tenemos aquí el diagrama de fuerzas que nos muestra las fuerzas que están actuando en el punto A. Entonces tenemos nuevamente la tensión 1, que es esta. Esa tensión va a ser negativa, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia el eje, hacia el lado izquierdo. Y la tensión 2 es positiva porque apunta hacia el lado derecho, cada una con sus respectivos ángulos alternos internos. Entonces para hallar la fuerza en el punto A, entonces tenemos para el eje X la tensión 1, nos queda menos la tensión 1 por el coseno del ángulo. Y para la tensión 2 en el eje X nos queda igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo. De igual manera, las tensiones para los ejes Y, entonces tenemos que la tensión 1 en Y nos quedó igual a la tensión 1 por el seno del ángulo. Y la tensión 2 en Y es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. Como ya dijimos que la fuerza neta debe ser igual a 0, entonces la sumatoria de fuerzas para el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ahora, pasamos a analizar el equilibrio en el nudo. Como el nudo se encuentra en equilibrio, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, como lo muestra acá la sumatoria, tomando a las que apuntan hacia la derecha como positivas, en este caso sería. Entonces tenemos en el eje X a la tensión 1 más la tensión 2 igual a 0. Entonces nos queda que menos la tensión 1 por el coseno del ángulo más la tensión 2 por el coseno del ángulo es igual a 0. ¿Por qué? Porque son las únicas fuerzas que están actuando horizontalmente. Entonces vamos a despejar T2 de esta expresión que tenemos acá. Despejamos T2 y para despejar T2, coseno de teta sub 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos queda que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de teta sub 1 sobre coseno de teta sub 2. De esta forma hemos hallado la primera ecuación. Ahora vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0. Entonces tenemos en Y actuando las tres fuerzas, que son la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y menos la masa por la gravedad, igual a 0. De esta forma despejamos la masa por la gravedad y nos queda
reemplazando con sus ángulos la siguiente expresión. Nos queda que la tensión 1 por el seno de teta más la tensión 2 por el seno de teta igual a la masa por la gravedad, y de esta forma tenemos la ecuación número 2 para dar solución al punto A. Nuevamente nos presentan el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí nos presentan las fuerzas que actúan en el punto A y en el punto B. Entonces para hallar la fuerza neta en el punto B tenemos este diagrama donde nos representan las fuerzas que están actuando en el punto B, es decir, este punto. Entonces tenemos la tensión 3 que va hacia arriba, positiva, y el peso W que es negativo porque va hacia abajo. Entonces ya vimos que la fuerza es igual a 0, la sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que la tensión 3 menos el peso, W, es igual a 0. Entonces tenemos que la tensión 3 es igual a W, es decir, igual a la masa por la gravedad. Bueno, luego de haber realizado la descomposición de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre y haber encontrado las ecuaciones, vamos a dar solución al punto A del ejercicio. El punto A nos dice que demuestre que la tensión en el alambre izquierdo es T sub 1 igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta sub 2 sobre seno de teta sub 1 más teta sub 2. Entonces para ello vamos a reemplazar en la ecuación 2 el resultado de la ecuación 1. Entonces son estas ecuaciones que tenemos aquí en este recuadro. Entonces para ello vamos a reemplazar el resultado de la ecuación 1 en esta ecuación 2. Entonces donde dice T2 lo vamos a reemplazar por coseno de teta sub 1 sobre coseno de teta sub 2. Y nos quedaría la siguiente expresión. La tensión 1 por el seno del ángulo más la tensión 2 por el coseno de teta sub 1 sobre coseno de teta sub 2, que es esta expresión, por el seno del ángulo va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces nos queda esta expresión y de aquí despejamos esta identidad trigonométrica. Entonces, para despejar, coseno de teta sub 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la masa por la gravedad. Entonces, por la identidad trigonométrica anterior se puede decir que seno de teta sub 1 más teta sub 2 va a ser igual a seno de teta sub 1 por coseno de teta sub 2 más coseno de teta sub 1 por seno de teta sub 2, y eso va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta sub 2. De esta expresión nos queda esto, y de esta expresión vamos a despejar la tensión 1. Entonces, despejando la tensión 1, seno de teta sub 1 más teta sub 2, que está multiplicando, pasa a dividir a la masa por la gravedad por el coseno de teta sub 2, quedando de esta forma la tensión 1 igual a la masa por la gravedad coseno de teta sub 2 sobre seno de teta sub 1 más teta sub 2, y de esta forma hemos demostrado que la tensión 1 es igual a esta expresión. Para dar solución al punto B, donde nos dice que encontremos una fórmula análoga a la tensión 1 que nos permita calcular la tensión 2 en el alambre. Entonces el resultado que hallamos en el punto A, es decir, la ecuación 3, que es este recuadro que tenemos aquí, lo reemplazamos en la ecuación 1 y de esta forma tenemos. Entonces esta es la ecuación 1, que fue la primera ecuación que hallamos. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación este resultado de T sub 1 acá, donde dice T1. Entonces tenemos que la tensión 2 es igual a esta expresión, que es este resultado, por el coseno de teta sub 1, que es esto, sobre coseno de teta sub 2, que tenemos acá. Entonces nos queda que la tensión 2 es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta sub 2 más por el coseno de teta sub 1 sobre seno de teta sub 1 más teta sub 2 por el coseno de teta sub 2. De esta forma obtenemos el resultado cancelando coseno de teta sub 2 por el coseno de teta sub 2, y nos queda que la tensión 2 es igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta sub 1 sobre seno de teta sub 1 más seno de teta sub 2. Y de esta forma hemos hallado la ecuación análoga a la tensión 1 que nos va a permitir calcular la tensión 2 en el alambre. Muchas gracias por su atención.